noches. El día de hoy les voy a hablar sobre dos lecturas que realicé. La primera llamada de John Dewey y el aprendizaje experiencial, desarrollo de la teoría del trabajo juvenil. Y la segunda, reconceptualizando a Cole, ciclo de aprendizaje como episódico y de por vida. Bueno, estas dos lecturas nos hablan principalmente sobre las formas de aprendizaje. Nos habla del aprendizaje mediante la práctica o aprendizaje experiencial, que viene siendo una teoría conocida como ELT. Bueno, en esta nos dice que las personas aprenden cuando participan. Quiere decir que deben de realizar ciertas actividades para adquirir conocimiento y sea significativo mediante la experiencia. Es decir, establecer sus propios objetivos como muestra de interés para generar este aprendizaje. La educación informal es otro tema del que nos habla. Esta nos dice que se produce como resultado de la participación directa de los acontecimientos de vida, que va relacionado con el aprendizaje mediante la práctica, es decir, mediante las experiencias. También nos dice que se considera un proceso dinámico que conduce a la acción. Para que sea significativo, debe ponerse a prueba en la realidad. Es decir, que de acuerdo al contexto se realizan las actividades. Y por su parte, Jeff y Smith nos dicen que aprender en la vida tal como se vive, es decir, que mientras nosotros vivimos ciertas situaciones, aprendemos de ellas. Por su parte, Tom Will nos dice que el trabajo de una forma práctica tiene tres características: desarrollo personal, uso de aprendizaje experiencial y relaciones transformadoras y adhesión al conjunto de valores. Es decir, el desarrollo personal que queremos nosotros como personas a un cierto tiempo. De esto se hablará más adelante. Y también pues nuestra experiencia llevamos a cabo en la práctica para tomar decisiones o resolver ciertas características que nos limitan en nuestra vida diaria, es decir, tomar una decisión con la finalidad de tener una transformación en nuestra vida, y con ello se adhiere pues el conjunto de valores que nosotros tenemos como personas. Esto debe partir del interés de los alumnos, el apoyo a individuos, es decir, cómo se va a trabajar, si en grupos pequeños o de manera individual, y el aprendizaje nuevamente a través de la experiencia. Por su parte, Kurt Lewin nos dice que el ciclo de aprendizaje se hace en 4 etapas o se realiza en 4 etapas, que es planificar, hacer, reflexionar, analizar o aprender. Es decir, para que nosotros desarrollemos un aprendizaje, primero tenemos que planificar qué queremos alcanzar, cuál es nuestro objetivo, después qué vamos a hacer para llevarlo a cabo y realizar las actividades. Después de eso, reflexionar las consecuencias de esas actividades y analizar, reflexionar y analizar para posteriormente aprender de ello. Esto a su vez nos dice que es una simplificación. De estas 4 etapas se simplifican en algunas ocasiones en 3: hacer, revisar y planificar. Esto se implica más en los docentes. Kolb nos dice, por su parte, nos habla de las experiencias concretas, de lo concreto a lo abstracto. Es decir, que se centra en experiencias, situaciones inmediatas de esa persona, de acuerdo al contexto y necesidades. La experiencia concreta pues tiene que ver con las actividades de nuestra vida cotidiana. Para ello, pues, ¿qué debemos de hacer o proporcionar para generar una experiencia como estímulo de aprendizaje? Este conocimiento pues resulta de la combinación de la experiencia y la transformación de ellos. Es decir, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida
qué actividades vamos a realizar en nuestra vida cotidiana para esa experiencia que estamos viviendo, transformarla en un aprendizaje. Asimismo, Jeff y Smith nos dice que para ampliar la experiencia tiene que ver con la profundización de comprensión de experiencias como un desarrollo. Nuevamente, con nuestras actividades diarias, nuestro contexto y necesidades nos permite realizar una profundización y comprensión de nuestras experiencias. Y esto se lleva a cabo en 3 fases. Volver a la experiencia, prestar atención a los sentimientos, cómo nos sentimos al realizar estas actividades, evaluar las experiencias mediante la reflexión en la acción y sobre la acción, es decir, analizar y reflexionar qué acciones estamos haciendo en cierto momento y después reflexionar qué consecuencias obtuvimos, si positivas o negativas, y si es necesario volver a la experiencia. Es un ciclo que se repite. Para ello, pues debemos reconocer el punto de partida, en este caso de los alumnos, de su contexto, de sus necesidades, y para que se genere este ciclo y al mismo tiempo se reconstruya este aprendizaje. En este caso ya se habló de un ciclo y se menciona el ciclo del Cobb. En este se genera pues nuevamente por experiencia como progresión a través de un ciclo donde se marca de lo concreto a través de la reflexión hasta la conceptualización abstracta u la experimentación. Es decir, se necesitan ciertas teorías o materiales concretos para después llevarlos a cabo en la experimentación y generar una conceptualización de manera abstracta, que ya no sea necesario el material concreto para tener este conocimiento. Luego nos dice que unifica el pensamiento y la acción, que se describe como una integración dialéctica de funciones opuestas. En este caso nos habla de que se tienen que hacer ciertas características para alcanzar nuestra conceptualización abstracta, entre ellas la observación, la experimentación, la concreción y entre otras cosas. Y el aprendizaje nos dice que es principalmente a través de conflictos, de la resolución de conflictos y toma de decisiones. Dewey, por su parte, nos dice que la experiencia es un proceso de transacción, es decir, de cambio entre el individuo y el entorno por la experimentación en una relación recíproca. Esto quiere decir que el individuo va a generar un aprendizaje a través de la experiencia de acuerdo a su entorno, y esto va de la mano. Es un proceso de transacción donde el individuo va cambiando a través del tiempo y va generando aprendizaje de acuerdo al entorno, pero así como también el individuo cambia, también el entorno, por lo que es necesario tener una relación recíproca mutuamente para generar el aprendizaje. Luego nos dice que la experiencia implica tanto intentar como experimentar. Es decir, esto tiene que ver nuevamente con el entorno. El intentar nosotros como individuos nos lleva a realizar acciones. Por lo tanto, estas acciones generan consecuencias en la transacción, ya sea a nosotros mismos o al entorno o viceversa. Y nos dice que la experiencia es continua, que esto pues tiene que ver, nuestras acciones del pasado influyeron de cierta forma, generaron ciertas consecuencias, en el presente también están generando ciertas consecuencias y en un futuro también se van a ver reflejadas nuestras acciones. No es estática, sino que está en constante movimiento este proceso. Y esto quiere decir que la experiencia es nuestra experiencia vivida. Asimismo nos habla de la dialéctica que se da del individuo o su deseo de acción por la necesidad de reflexión y adaptación al contexto o al entorno,
y esto genera una fuerza motriz que se relaciona con el proceso de transacción. Esto genera procesos duales de acomodación de ideas del mundo externo y la asimilación de experiencia, que es lo que se hablaba acá anteriormente. También nos dice que pues esta experiencia se va tomando mediante la reflexión, como nos decía Kolb, y esto genera reflexión y acción sobre el mundo con el fin de transformarlo. Van de la mano todo. Luego también esto genera una serie de implicaciones que debemos de tomar. Nos dice que la noción de intereses es parte del proceso para establecer conexiones con los alumnos, para comprender sus experiencias y problemas. ¿Esto qué quiere decir? Nos habla que debemos de partir de los intereses de los alumnos, de sus experiencias y problemas actuales. Nosotros como docentes debemos de poner al alumno en el centro del aprendizaje, por lo que genera una adaptación. Esto también genera una adaptación tanto para los alumnos como docentes, pero también del medio ambiente, y lo secuencia en 5 pasos. Esto nos dice que pues tiene que ver con la dificultad percibida, también tiene que ver con la definición y sugerencia posible de solución, es decir, que proponemos, se identifica el problema, que proponemos nosotros, después se desarrolla una serie de actividades o medidas que se van a emplear, desarrollo mediante razonamiento y alcances. Se lleva a cabo la experimentación y se da la observación. Esto nos genera nuestra hipótesis que llevamos a cabo, si la aceptamos o la rechazamos, o es necesario realizar ajustes y llegar a una conclusión, si creer o no creer que lo que nosotros como docentes implicamos como actividades o desarrollamos tuvieron el impacto que queríamos o es necesario modificarlo, generando pues una reflexión. Esto se vincula mucho en la reflexión, tiene que ver con dos posibilidades. Esto nos permite tomar decisiones, como nos decía Kiko, nos permite tomar decisiones mediante, perdón, tomar decisiones mediante una serie de posibles soluciones. Debemos de elegir una. Esto se lleva a cabo la reflexión sobre la acción en el momento. Es decir, se nos presenta una dificultad, un problema o una situación y debemos de tomar la posible solución que nos genere menos conflicto en el momento. Y esto se da mediante la indagación, mediante el análisis de situaciones para tomar decisiones cuando se enfrenta un problema. Y la educación dialógica también nos habla que es necesaria, ya que pues somos seres humanos que tenemos un lenguaje y es necesario comunicarnos unos con otros, por lo que el diálogo es necesario como una actividad fundamental para tomar decisiones y llevar a cabo la reflexión sobre acción. La implicación de continuidad. Esto tiene que ver más que nada con el tiempo. Nos mencionaba en la segunda lectura que en ocasiones nosotros elegimos ciertas situaciones, conflictos o reflexiones o aplicamos este ciclo a corto plazo. Es decir, que no vemos más allá a futuro de lo que nos puede ayudar a nosotros y a las demás generaciones que vienen detrás de nosotros, por lo que nos dice que es necesario un aprendizaje con un proceso continuo para investigaciones futuras, partiendo de los conocimientos previos. Esto quiere decir que sabemos sobre algún tema, alguna situación, para poder generar nuestra reflexión, como mencionaban acá, y poder
generar aprendizajes nuevos, generando un nuevo conocimiento significativo mediante el modelo metacognitivo. Esto se basa principalmente en un aprendizaje episódico a lo largo de un corto periodo de tiempo. Nos mencionaba que las investigaciones se realizan en un cierto tiempo, a lo largo de un corto periodo de tiempo, por lo que es necesario pues generar este proceso continuo y actualizando, ya que acá, como se mencionaba, tiene que ser un proceso de transacción, por lo que debe de ser continuo y generar nuevos conocimientos en un futuro, pero por ello es necesario generar conocimientos y registros que nos puedan ayudar en un futuro. Y también nos hablaba de las teorías de desarrollo moral e intelectual y ético. Son dos teorías. La primera nos hablaba que los individuos se desarrollan en tres etapas: preconvencional, convencional y posconvencional para el desarrollo del éxito. Mientras que la segunda teoría nos hablaba del desarrollo ético, afirma que los individuos se desarrollan en cuatro etapas: dualidad, multiplicidad, relativismo y compromiso. Ambas teorías nos hablan de cómo nosotros pasamos de nuestros conocimientos previos a nuevos conocimientos de manera exitosa, pasando por diferentes etapas que nos permiten emplear la reflexión, la transacción y asimismo experiencias continuas en diferentes momentos en el presente, pasado y futuro, y esto generando un aprendizaje significativo. Pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.